Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Bitcoin relacionándolo con la noticia que ha frustrado ese movimiento alcista y tan decidido que teníamos los últimos días y relacionándolo con la noticia que puede influir de cara a futuro estos próximos días, incluso podríamos decir que semanas, depende cómo sea la noticia, en relación a la dirección del precio. Sin más dilación vamos a ir ya directamente al grano y es que la jornada de hoy se centra básicamente en el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Pues bueno, porque como sabéis, a pesar de que la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, lleva mucho tiempo subiendo ya los tipos de interés, tomando medidas antiinflacionarias, pese a que la inflación sigue subiendo, el Banco Central Europeo no había hecho nada, lo cual ya dice mucho de cómo tenía las empresas de ahogadas para no tener capacidad ni de subir los tipos de interés en el momento tan importante de inflación en el que nos encontramos. Pues bien, hoy a las 14:15 hora española, UTC+2 para los que seáis de fuera, vamos a ver la decisión sobre los tipos de interés. Se espera que sean 25 puntos básicos, pero como recordaréis, la inflación en Europa está igual de desatada que en Estados Unidos, por lo cual está la posibilidad encima de la mesa de que puedan ser 50 puntos básicos. Igualmente, lo que se ha descontado son 25, ¿vale? Por lo que no deberíamos ver nada mayor a eso. Todo lo que sea más de 25, pese a que sea una posibilidad, no es una probabilidad, por cual será sorpresa y afectará negativamente al mercado, ¿vale? Resultados empresariales. Tenemos nuevos resultados. Sabéis que Estados Unidos se encuentra en plena presentación de resultados. Primero fueron los bancos y ahora pues bueno, van yendo las demás. AT&T, Philip Morris, Blackstone, etcétera, etcétera. Pues bueno, estas son las más importantes de la jornada de hoy. Y relacionando un poquito todo esto que hemos comentado, vamos a ir directamente al calendario. Y es que, pues bueno, como veis, tenemos aquí a las 14:15 tenemos toda la oleada de Banco Central Europeo, de zona euro. Y luego finalizaremos a las 14:45 y a las 16:15 con rueda de prensa del Banco Central Europeo y comparecencia de Lagarde, ¿vale? Que ya sabéis que es la presidenta del Banco Central Europeo. Sí que es cierto que lo más importante de la jornada es esto que os he comentado. Lo más importante hace referencia a Europa y a los tipos de interés en Europa, pero sí que es verdad que también tenemos otras noticias: peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, ¿vale? Lo más importante van a ser las peticiones de subsidio por desempleo porque es uno de los pilares más importantes a la hora de dirigir o a la hora de detectar la situación inflacionaria del país, ¿ok? No hay mucho más que comentar. Esto es lo que ha sido o lo que va a ser la noticia o las noticias que pueden afectar la dirección del precio en un futuro, pero ¿qué ha pasado? Porque sí que es cierto que Bitcoin, aquí lo tenéis, estaba en un movimiento alcista dulce, llevamos bastantes jornadas subiendo, como veis, tenemos un movimiento de un 29% en 7 días, lo cual era una auténtica pasada, sobre todo por la situación en la que nos encontramos. Sobre todo porque gran parte de ese movimiento estaba contextualizado en un rango. Y fijaros qué ha pasado el día de hoy, pese a iniciar muy positivo, fijaros que acabó en negativo y el día de ayer y el día de hoy, fijaros cómo está empezando en negativo. Estamos un 1,43% abajo. Os preguntaréis, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, el amigo Elon Musk ha vuelto a hacer de las suyas y es que Tesla ha revelado, aquí lo tenemos, ¿vale? Tesla ha anunciado que ha vendido 936 millones de dólares en bitcoins en este segundo trimestre, ¿vale? Sabéis que estamos de presentaciones de resultados, bueno, que estuvimos de presentaciones de resultados, ahora pues estamos ya en el tercer trimestre, pero en el segundo trimestre lo que vimos es que Tesla, porque tenemos una de las cosas positivas de las acciones, entre tantas y tantas que hay, es que tú vas a ver exactamente todo lo que hay, todo lo que pasa tiene que estar justificado. Entonces, durante la presentación del miércoles, el CEO de Tesla, Elon Musk, ha dicho que dijo que estaría abierto a aumentar las tenencias de bitcoins en un futuro, ¿vale? Pero ha explicado que decidió vender el 75% de sus participaciones porque estaba preocupado por la liquidez debido a los cierres de COVID en China y que la medida no debería verse como un veredicto sobre Bitcoin. La frase textual ha sido esta: la razón por la que vendimos un montón de nuestras tenencias de Bitcoins fue que no estábamos seguros de cuándo se aliviarían los bloqueos de COVID en China, por lo que era importante para nosotros maximizar nuestra posición de efectivo. ¿Te lo crees o no te lo crees? Te lo puedes creer, pero ahora en un momento os enseño el motivo por el cual con este señor nunca sabes lo que va en serio y lo que no, ¿vale? La compañía, pues bueno, ha incluido la suma en ingresos de las ventas de activos digitales de sus resultados, ¿vale? En las ganancias del segundo trimestre publicados el miércoles. Tesla ha reportado 106 millones en cargos por su Bitcoin restante, así como otros impedimentos, compensando las ganancias de la venta de sus criptomonedas, ¿vale? Entonces, un poquito la historia
Tesla, sabéis que compró inicialmente 1.500 millones en Bitcoin a principios de 2021, según la presentación de resultados que hizo en febrero del 2020, ¿vale? Entonces, luego lo que hizo fue vender 272 millones de esas participaciones el primer trimestre de 2021, lo que habría dejado a la empresa con aproximadamente 1.330 millones de Bitcoin, ¿vale? En los últimos, o sea, según los precios del momento, ¿vale? Recordad que Tesla dijo que compraba Bitcoin y primero dijo que aceptaba Bitcoin como método de pago, luego dijo que no aceptaba Bitcoin como método de pago por la contaminación, donde ahí ya empezó a manipular el mercado de manera heavy. Fue toda esa época de 2021, diría que fue cuando Elon Musk estuvo empezando a manipular o a juguetear con la manipulación del mercado de criptomonedas, y luego dijo que Bitcoin lo rechazaba como método de pago, pero que no lo iba a vender, que no necesitaba venderlo para nada porque él iba a largo plazo con ello, ¿no? Pues bien, ha vendido Bitcoin porque, bueno, necesita liquidez, porque no se fía de China. Es cierto, es una historia bonita, pero fijaros que lo que no ha hecho es vender Dogecoin. Sin embargo, Elon Musk ha confirmado que la empresa no ha vendido ninguna propiedad de Dogecoin. Musk es probablemente el defensor más destacado de Dogecoin y eso será un suspiro de alivio para los poseedores de Dogecoin, ¿vale? Así que volvemos a lo mismo. Vemos cómo Elon Musk vende Bitcoin, cómo justifica claramente por qué quiere vender Bitcoin y cómo lo que no hace es vender Dogecoin. ¿Por qué? ¿Porque ve un valor mayor en Dogecoin que en Bitcoin? Lo dudamos bastante, ¿no? ¿Por qué debe ser? Pues bueno, cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Pero como veis, seguimos viendo cómo Elon Musk, que para mí, pues como empresario y como todo, es un 10, pero sí que es verdad que le perdí un poco el respeto cuando empezó a manipular de esa manera tan clara y tan bestia el mercado de criptomonedas. Primero con Bitcoin, luego con shitcoins, luego con historias de estas que hace y que va por ahí declarando a los cuatro vientos, ¿vale? Así que nada, vuelve Elon Musk a hacer cosas raras con Bitcoin, vuelve Elon Musk a jugar al gato y al ratón y a decir que sí, a decir que no, a decir una cosa, luego es otra, luego parece una, luego parece otra, ¿vale? Entonces, yendo ya directamente al grano, como veis, el precio de Dogecoin en la jornada de ayer, cuando se comentó el tema de Elon Musk, cuando se comentaron los resultados, fue en esta vela de aquí, de las 5 o 6 de la mañana. Fijaros cómo subió, se disparó un 11% en muy poco tiempo, y ahora, pues bueno, sí que es cierto que ya vuelve a estar por debajo de su valor, está un 53% abajo. Pero, bueno, lógicamente, lo que sucedió, lo que pasó es que Bitcoin, o sea, la noticia afectó positivamente a Dogecoin, de la misma manera que afectó negativamente a Bitcoin. Ahora lo veremos. Técnicamente Dogecoin no lo he analizado en la vida, en el canal, diría, pero bueno, pues de la misma manera que aquí estuvimos viendo un largo recorrido bajista, en este caso estamos en las mismas, ¿no? Será muy interesante ver si en el siguiente mercado alcista todo este tipo de criptomonedas sobreviven, y si sobreviven, ¿cuáles sobreviven? Porque dudo que todas desaparezcan, porque hay gente muy potente apoyándolas detrás. Entonces al final la comunidad es lo que mueve algo, o sea, el valor, el activo en sí no es lo que sube, lo que baja, porque hay grandes empresas, grandes criptomonedas que, como tienen una comunidad pobre, como no son conocidas, como lo que sea, están en un nivel inferior, y hay otras, como por ejemplo pues Dogecoin, que pese a tener un valor X, que no voy a entrar en ello, tiene una comunidad sólida, tiene un fundador, tiene gente muy importante que la apoya, y por lo tanto, pues bueno, se mantienen ahí, ¿no? Yendo a Bitcoin, ¿vale? Yendo a Bitcoin, esto es la dominancia, esto lo dejaremos para luego, pero yendo a Bitcoin, estamos en un punto importante. ¿Por qué estamos en un punto tan importante? Pues porque estamos formando una especie de Evening Star, ¿vale? Lógicamente, ahora entraremos en ello, lógicamente, el movimiento tan positivo que llevábamos se ha truncado, pues bueno, básicamente por la noticia que tuvimos ayer, o sea, no por otra. La jornada de hoy, pues lógicamente es un poco de duda, un poco de indecisión, porque sí que es verdad que no va a afectar tanto una decisión en el Banco Central Europeo como puede afectar en la Fed, pero hay que estar pendiente porque puede afectar sin ningún problema. Entonces vamos a estar pendientes, y es normal que el precio esté un poquito, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, bastante plano hasta que salgan las noticias. Y una vez salgan, pensad que salen las noticias, se descuenta el escenario, se leen los comunicados, etcétera, etcétera, se toma una dirección, pero es que luego vienen las comparecencias y las ruedas de prensa, por lo cual podemos tener un día bastante volátil durante la jornada, ¿vale? Cosas importantes. ¿Por qué es técnicamente clave este momento? Pues bueno, no porque hayamos truncado esa racha. Ya os comenté que yo pensaba que íbamos o podíamos tener un movimiento alcista más seguido, más dilatado, que si el día de hoy acaba alcista al final, pues seguiremos en el mismo escenario, Pero, claro, era por dos temas. Número uno, habíamos roto la resistencia a nivel de los 21.600. Número dos, habíamos hecho máximos crecientes, cambio de tendencia clarísimo.
mínimos crecientes también, y además teníamos una situación de noticias despejada, ¿vale? No había noticias tan importantes, tan vitales hasta la semana que viene, mediados de la semana que viene, por lo cual consideraba, y sigo considerando, que podemos tener una dilatación mayor de este movimiento. Claro, lo de ayer de Elon Musk, pues bueno, ha truncado el movimiento, y sí que es cierto que lo de hoy, del Banco Central Europeo, pues bueno, ya dentro de esa situación de negatividad, dentro de esa situación de pues sí que es verdad que cualquier tontería puede afectar más. Al final esto es un mercado, se basa en emociones. Y no es lo mismo tener unos resultados X en un punto de subida de un 29% arriba, un 31% arriba, que tenerlos en un 23% después de una vela de ayer así, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, Morningstar o Evening Star, ¿qué tipo de velas son? Fijaros, os he recogido esto de aquí. Una Morningstar es este patrón de velas que estáis viendo aquí, donde el precio está cayendo, hace una envolvente bajista, hace una especie de doji o una especie de vela de desaceleración, llamarlo de esta manera, y luego una envolvente alcista para dar un giro alcista. Pues la Evening Star es exactamente lo mismo, pero al revés. Está subiendo, hace este tipo de movimiento y luego se va para abajo. Entonces, ¿por qué es tan importante el día de hoy? Bueno, aparte de por las noticias, pues también lo es por el patrón de vela que estamos viendo. Como veis, si el día de hoy acaba por lo menos en el nivel de los 22.425, lo que pasará es que se va a completar el patrón de Evening Star, ¿vale? Y esto lo que hace es darle la vuelta a todo el movimiento y nos puede llevar sin ningún problema nuevamente a la zona de los 19.500, ¿vale? Sin ningún problema. Además, le estás añadiendo que tenemos un nivel de resistencia, ¿vale? Le tenemos un nivel de resistencia, por lo cual un patrón de candlestick, un patrón bajista, un patrón de lo que sea, en un nivel de resistencia o un patrón alcista en un nivel de soporte, gana enteros, gana mucha más probabilidad de giro, ¿vale? Y es justamente lo que estamos viendo, un movimiento impulsivo, una zona de resistencia, como es la media móvil de 50 diaria, y un patrón potencialmente bajista de velas, ¿vale? Podríamos decir, es que esto puede ser un movimiento de pullback que te lleva hasta el mínimo anterior, que son los 21.600. A ver, sí, sería una posibilidad, pero sí que es cierto que yo considero que este patrón es demasiado agresivo como para que el precio se frene literalmente aquí. ¿Por qué? Pues porque para que se cumpla el patrón, por lo menos tiene que cerrar Bitcoin sobre los 22.400, ¿vale? ¿Qué hará? Después de un patrón potencialmente bajista en una zona de resistencia, caer solo un 3,5% es muy poco, no sería un patrón bajista, sería un pullback, un impulso, un pullback y una continuación, pero es que esto no es un pullback porque está empezando como un patrón bajista. Vale, entonces las dos cosas no concuerdan, por lo cual yo considero que antes de que frenar en los 21.600, yo creo que, o 21.400, da igual, yo creo que es más probable que el precio se vuelva a meter por debajo de estos niveles. No tiene por qué sí o sí llegar al nivel de soporte, pero claro, entendiendo esto como un rango, se podría entender sin ningún problema como una falsa ruptura y una vuelta al rango, ¿vale? Entonces, esa es la clave del día de hoy, es entender que el cierre del día de hoy va a ser importante por el patrón de candlestick que estamos viendo y luego, pues como os digo, entender el tema de los pullbacks. Ahora mismo en 4 horas sí que es verdad que estamos aproximándonos a los máximos anteriores, este nivel de 22.400, etcétera, etcétera, pero esta será la zona exactamente si cerramos en este punto de aquí. Lo que pasará es que el precio confirmará ese patrón de candlestick, ¿vale? ¿Cuál es la posibilidad? Pues bueno, la posibilidad es que durante el día testemos estos niveles y acabemos yendo para arriba. Entonces esto quedará un patrón muy similar a este de aquí, donde el precio se levantó, pullback, continuación, ¿vale? Es lo único que puede salvar, o sea, el problema no es que lleguemos a los 22.400, el problema es que cerremos sobre los 22.400 o menos, porque entonces es cuando en gráfico diario se confirma el patrón. Si durante el intradiario tocamos este punto y nos levantamos, perfecto, no va a haber ningún problema, ¿vale? Es, bueno, price action puro y duro, ya está, no hay más. Entonces, eso por un lado, durante la jornada de hoy. El tema de la dominancia, fijaros que la dominancia ha vuelto a su sendero, ha vuelto a su senda de niveles de soporte, de niveles diagonales, horizontales, medias móviles. Como veis en gráfico diario tuvimos una ruptura bastante clara por debajo del nivel del 43%, llegó a estar un 2,8% abajo, lo cual es importante, y ya se ha vuelto a situar un 0,60% arriba. Ya sabemos que la dominancia funciona de esta manera, tiene volatilidad, tiene falta de decisión, falta de continuidad, falta de precisión en el price action, pero al final es ir viendo los mínimos crecientes. Es como el VIX. El VIX es un indicador de la volatilidad del... Muchos lo conoceréis, otros no. Pues bueno, mirad, os lo voy a poner. El VIX, VIX,
Es un indicador de la volatilidad del SP, ¿vale? ¿Esto qué marca? Esto cuando el SP tiene grandes caídas, esto tiene grandes movimientos impulsivos, ¿vale? Fijaros todo el año 2007, todo el año 2008, todo el año 2009, fijaros aquí, ¿a qué os recuerda esto del año 2020? Pues bueno, también tenemos grandes movimientos impulsivos, ¿vale? Esto es lo del el tema del COVID, ¿vale? ¿Qué pasó cuando hubo el COVID? Que hubo una caída tan bestia en el SP, pues ¡pam! Gran movimiento impulsivo. Pues en el VIX no tenemos que buscar una tendencia, solo tenemos que intentar, o sea, que aprender a interpretarlo, ¿vale? Pues con la dominancia pasa un poco lo mismo, ¿vale? Tú en la dominancia no tienes que buscar impulsos, pullbacks, cosas precisas, no, tú tienes que aprender a interpretarla. Y ahora mismo pues seguimos haciendo mínimos crecientes. ¿Hemos tenido una ruptura mayor? Sí, pero es que ya lo sabíamos, ya lo comentamos, ya lo avisamos, por lo cual seguimos dentro de esa disposición. ¿Cuándo veremos una afectación clara en la dominancia? Cuando testemos el nivel del 41%, ¿vale? El 41%, ¿qué pasa aproximadamente? Pues bueno, pasa que llegamos al mínimo anterior y truncamos un poco esa tendencia alcista en la dominancia de Bitcoin, por lo cual tendencia bajista en el mercado en general. Es normal que haya este tipo de volatilidad, es normal que haya este tipo de movimiento, veremos a ver cómo afecta los próximos días a la volatilidad, la cual ya ha vuelto no solo diariamente por encima de ciertos niveles, sino que también técnicamente en gráfico semanal ya estamos, pues bueno, alrededor de la Bull Market Support Band, lo cual, pues como veis, ha servido de zona de resistencia dinámica muy clara hasta que ha habido ese cambio de tendencia, zona de soporte dinámico, impulso, pullback, zona de soporte dinámico. Es muy importante mantenerla de cara a ver esa continuación alcista, como digo, de la dominancia, bajista, como digo, de Bitcoin. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.